Hoy vamos a analizar un material que, la verdad, me ha llamado mucho la atención. Se trata de un texto de principios del siglo XX, El Camino de la Paz, de James Allen. Y lo que me parece increíble es que, vamos, escrito hace más de 100 años, parece que habla directamente de la ansiedad y la agitación que sentimos hoy. La idea de la que parte el libro va directo al grano y es muy potente. La paz no es algo que encuentras por ahí, como si te tocara en la lotería, sino algo que construyes ladrillo a ladrillo dentro de ti. Sí, y es fundamental entender el enfoque desde el principio. Aunque Allen utiliza un lenguaje que a nosotros nos puede sonar espiritual o incluso místico. Sí, un poco. Lo que propone es, en el fondo, un manual de psicología práctica. No se trata de seguir un dogma, sino de entender cómo funciona nuestra propia mente, nuestro propio corazón, para poder transformarlos. Ah, Es un libro de entrenamiento mental y emocional, por así decirlo. un entrenamiento, me gusta eso. Pues vamos al lío. A ver cómo es ese gimnasio para la mente que propone Allen. El primer ejercicio, la primera máquina fundamental, es la meditación. Y la describo con una imagen que es una pasada. Cito: la meditación espiritual es el camino hacia la divinidad. Es la escalera mística que va de la tierra al cielo, del error a la verdad, del dolor a la paz. Suena muy poético. Suena poético, pero su definición de meditación es de todo menos etérea. Para él, no es sentarse a tener ensoñaciones agradables o a poner la mente en blanco. Lo llama un proceso de pensamiento riguroso e intransigente. Aquí está el núcleo de su idea. Nos convertimos en aquello sobre lo que pensamos de forma sostenida. Si nuestros pensamientos giran constantemente en torno a la queja y el resentimiento, nuestra personalidad se vuelve quejumbrosa y resentida. Claro. Si, por el contrario, nos enfocamos deliberadamente en la calma y la generosidad, empezamos a cultivar esas cualidades. Es causa y efecto en estado puro. La mente se moldea con los pensamientos que la habitan. Y da consejos muy concretos para empezar este entrenamiento. Habla, por ejemplo, de buscar un momento sagrado al día y recomienda las primeras horas de la mañana, cuando dice que el espíritu de reposo está sobre todas las cosas. Hay un poema que cita que me parece que lo resume todo. Las alturas que los grandes hombres alcanzaron y mantuvieron no se lograron con un vuelo repentino, sino que ellos, mientras sus compañeros dormían, se esforzaban por subir en la noche. Es una llamada a la disciplina que choca mucho con nuestra cultura de la gratificación instantánea. Sí, y esa idea de disciplina es crucial porque alguien la ve como un acto de amor propio, no de castigo. Es el esfuerzo que haces por tu propia paz. Ya. Y esa disciplina empieza por mirarse al espejo. El primer paso no es meditar sobre conceptos abstractos como el universo, sino sobre uno mismo, para entender qué nos mueve, cuáles son nuestros errores recurrentes. Por un ejemplo muy gráfico, si tiendes a la ira, medita sobre la gentileza y el perdón. No para sentirte culpable, sino para hacerte consciente de tu propia dureza y empezar a generar conscientemente la cualidad opuesta. Es un trabajo de alquimia interior. Para hacerlo aún más práctico, se apoya en las 5 grandes meditaciones de Buda. La primera, la del amor. Desear el bien a todos, incluso a los que consideramos enemigos. La segunda, la de la piedad. Pensar en los que sufren para despertar una compasión real. La tercera, la de la alegría. Y esta, la verdad, me parece la más difícil. ¿Por qué te parece la más difícil? Porque consiste en pensar en la prosperidad de los demás y alegrarse de verdad. Y, seamos sinceros, en un mundo tan competitivo, cuando a un rival o incluso a un compañero le va muy bien, el primer instinto suele ser la envidia, no la alegría pura. ¿Dale alguna pista sobre cómo saltar esa barrera tan humana? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón del problema. Allen diría que ese instinto de envidia no es humano en el sentido de que sea inevitable. Es una creación del yo, del ego, del que hablaremos más tarde. Ah, claro. El antídoto que propone es la propia meditación. Al forzarte a pensar en el éxito de otro y a buscar activamente un sentimiento de alegría por él, estás debilitando el músculo de la envidia y fortaleciendo el de la generosidad. Al principio será un acto forzado, un como si. Un poco artificial, quizá. Pero con la práctica constante de ese sentimiento empieza a brotar de forma más natural. Es reeducar una respuesta emocional muy arraigada. Entendido. Es como ir al gimnasio.
Al principio cuesta y duele, pero luego el músculo responde. Después de esa viene la meditación de la impureza, que no se refiere a algo físico, sino a reflexionar sobre las consecuencias destructivas del egoísmo. Y la última, la meditación sobre la serenidad. Aprender a elevarse por encima del vaivén del amor y el odio, del éxito y el fracaso, y aceptar el destino con ecuanimidad. Visto así, es todo un programa de vida. Exacto. Es un programa completo para reconfigurar el sistema operativo del corazón. Vale, la meditación es la herramienta para observar la mente. Pero, según Allen, ¿qué es lo que encontramos cuando miramos dentro? ¿Cuál es el conflicto real que se supone que debemos resolver con todo este trabajo? Una lucha entre dos maestros que se disputan el control de nuestra alma, el yo y la verdad. Y para dejar clara la incompatibilidad, vuelve a citar a Buda. Donde está el yo, no está la verdad. Donde está la verdad, no está el yo. O uno o el otro. Es una elección radical. No hay zona gris. Ninguna. Y describe las armas de cada bando. El yo lucha con la pasión descontrolada, el orgullo, la avaricia, la vanidad, la terquedad en las propias opiniones. Por otro lado, la verdad lucha con armas como la gentileza, la paciencia, la pureza, el sacrificio y el amor. Según Allen, cada pensamiento, cada decisión nos alista en uno de estos dos ejércitos. No hay neutralidad posible en esta guerra. Y hay una cualidad que menciona que me dejó pensando, porque la señala como la prueba del algodón para saber en qué bando estás. La humildad. Pero su definición va mucho más allá de no ser una fanfarrona. La define como considerar las propias opiniones como si no tuvieran valor. Esto es muy fuerte. En nuestra sociedad, que nos empuja a tener una marca personal y a defender nuestras ideas a muerte en redes sociales, esto suena a rendición. Choca frontalmente, sí, pero es que la lógica de Allen es completamente distinta. No dice que no debas tener opiniones, sino que no debes apegarte a ellas. No debes hacer que tu identidad dependa de tener razón. Ajá. La idea es que la energía que gastamos en defender nuestro ego, en proteger nuestras opiniones como si fueran nuestro castillo, es energía que no estamos usando para comprender y amar a los demás. Al soltar esa necesidad de tener razón, se libera un espacio interior inmenso para algo mucho más grande. Y ese yo defensor de opiniones es para él la raíz de todos los males. Aquí llegamos a una de las afirmaciones más radicales del libro. Sin duda, él lo dice sin rodeos. Todo sufrimiento es del yo. Todo sufrimiento termina en la verdad. Y esto es un punto de inflexión. En nuestra cultura tendemos a decir, tú me has hecho daño, o esta situación me causa dolor. Externalizamos la causa. Siempre. Allen le da la vuelta por completo y dice, no, el evento externo solo ha activado una parte de tu yo que ha sentido dolor. La responsabilidad última del sufrimiento para él recae enteramente en nuestra reacción interna, no en el estímulo. La decepción por un plan que no sale, la culpa por algo que hicimos, el escozor por una crítica. Todo eso, dice, es el ego herido que grita. Sin ese ego susceptible, el sufrimiento no tendría dónde agarrarse. Es una idea difícil de tragar, pero es la piedra angular de toda su filosofía. Es que te obliga a asumir una responsabilidad brutal sobre tu propia paz. Esto me lleva a otra pregunta. Si el camino es disolver el yo, renunciar a la voluntad personal obstinada, ¿qué es entonces el poder espiritual? Porque lo normal es asociar poder con imponer tu voluntad. Claro, es otra inversión de conceptos. El poder mundano busca doblar el mundo a la voluntad del yo. El poder espiritual, para Allen, es exactamente lo contrario. Es la capacidad de doblar el yo para alinearlo con principios inmutables, con la verdad. La persona espiritualmente poderosa no es la que gana la discusión, sino la que, en un momento de crisis, elige el principio por encima de su comodidad personal. Entiendo. El poder reside en la coherencia, no en la victoria. ¿Pone algún ejemplo de esto? El más elevado que encuentra es el de Jesús. Dice que soportó el extremo máximo de agonía y privación antes que abandonar el principio del amor divino en el que estaba anclado. Ese es el verdadero poder para Allen. Una fidelidad inquebrantable a un principio superior, sin importar el coste personal. Es la fuerza que nace de no tener un yo que proteger. Esta idea de anclarse en un principio nos lleva casi sin darnos cuenta al concepto que parece ser la cima de su pensamiento, el amor desinteresado. Para explicarlo, usa una analogía preciosa con Miguel Ángel, que decía que en cada bloque de mármol en bruto ya existía una escultura, y su trabajo era solo quitar la piedra sobrante. Exacto.
De la misma forma, Allen sugiere que en cada corazón humano yace latente una imagen divina, que es ese amor puro, universal, pero que está cubierta por las capas de la piedra sobrante, el egoísmo, el miedo, el orgullo. El trabajo de la vida, esa meditación rigurosa, es ir cincelando esas capas para liberar la belleza que ya está dentro. Y para entender qué es ese amor, lo diferencia muy bien de lo que solemos llamar amor. Sí, esta distinción es clave para entender todo el libro. Habla de dos tipos de amor. Primero, el amor humano. Es parcial, selectivo. Se aferra a un objeto concreto, una pareja, un hijo, una causa, excluyendo a los demás. Ya. Y como se basa en el apego y la posesión, inevitablemente conduce al sufrimiento cuando ese objeto cambia, se va o se pierde. Es un amor que depende de algo externo. Luego está el amor divino o desinteresado. Este amor es como el sol, que brilla sobre todo sin elegir. Abraza la totalidad de la existencia sin aferrarse a ninguna de sus partes. Es impersonal, no busca nada a cambio, y por lo tanto es inmune al sufrimiento porque no puede perder nada. Suena increíble, pero también casi inalcanzable para un ser humano normal. Lo que nos lleva a la meta final de todo este camino, en sus palabras, es volver a ser uno con el infinito. Y aquí es donde presenta la gran paradoja que lo une todo. ¿Cómo se alcanza ese estado de unidad? A través de la rendición incondicional de la personalidad. Es tremendo. Lo que nuestra mente egoica ve como la mayor de las derrotas, como la aniquilación total, es desde esta perspectiva la única victoria real y duradera. La lógica es implacable. Renuncias a tu identidad pequeña, frágil y perecedera, tu yo, para acceder a una vida impersonal, universal y eterna. Es cambiar una gota de agua por el océano entero. Suena aterrador, ¿verdad? La idea de rendir la personalidad choca con toda nuestra cultura del individualismo, de sé tú misma, encuentra tu voz. Es casi como si nos pidieran que desapareciéramos. Es que para él, ese tú misma que tanto defendemos es precisamente la fuente de nuestra separación y nuestro dolor. No pide que desaparezcamos, sino que descubramos lo que somos de verdad debajo de esa construcción mental que llamamos yo. Y curiosamente, este aparente final del camino es en realidad un nuevo comienzo. ¿A qué te refieres? A que una vez que una persona alcanza ese estado de paz y unidad, el viaje no ha terminado. Empieza la parte más importante, la ley del servicio. Allen dice que el último y más sagrado de los sacrificios es renunciar al disfrute privado de esa paz interior para ponerla al servicio de los demás. Afirma que esto es lo que han hecho todos los grandes maestros, santos y sabios de la humanidad. No se retiraron a una cueva a disfrutar de su iluminación, sino que volvieron al mundo para ayudar. Pero ese servicio también tiene sus reglas, ¿no? No es un servicio de cualquier manera. Exacto. Y el matiz es crucial. El servicio debe ser completamente impersonal. Hay una frase demoledora que lo resume. Solo el trabajo que es impersonal puede vivir. Las obras del yo son impotentes y perecederas. El verdadero servicio desde esta óptica no busca reconocimiento, ni gratitud, ni siquiera resultados concretos. Se hace porque es la expresión natural de ese amor universal como un manzano da manzanas. Se actúa desde el principio de amor y se confía en que la gran ley suprema, como él la llama, se encargará de los resultados a su debido tiempo. Es un acto de fe absoluta en el proceso, no en el producto. Entonces, si intentamos resumir el viaje que nos propone James Allen, diríamos que la paz no es un destino al que se llega, sino es resultado de un proceso muy activo. Empieza con la meditación para limpiar y enrefocar la mente, continúa con la batalla consciente para disolver el yo que nos hace sufrir y culmina en una vida de servicio basada en un amor que no pide nada a cambio. Lo has clavado. El mensaje final es que la búsqueda de la paz es un trabajo exclusivamente interior. Es dejar de intentar cambiar a los demás o las circunstancias para que se ajusten a nuestro yo y empezar el trabajo, a veces duro, pero siempre liberador, de purificar el corazón y calmar la mente. La paz no está fuera, esperándote. Es el resultado de la disolución de aquello que dentro de ti está en guerra con el mundo. Pues para cerrar este análisis tan profundo, nos gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que nace directamente de estas páginas y que quizás se quede resonando. El libro afirma que todo nuestro sufrimiento nace del yo.
Si por un momento jugamos a que esto es completamente cierto, qué pequeña atadura al yo, una opinión que defendemos a muerte, un deseo que nos frustra, un viejo rencor que no soltamos, podríamos empezar a aflojar hoy mismo, solo para ver si se abre un pequeño espacio para una paz un poco más profunda.